La atención, que es uno de los elementos que hay que desarrollar en la práctica del yoga, la atención plena, que es estoy haciendo yoga, estoy haciendo una postura, estoy haciendo ejercicio, estoy respirando, estoy sintiendo lo que estoy haciendo en este momento, no estoy pensando en la lista de la compra, no estoy pensando en lo que me quedó pendiente, no estoy pensando en el viaje que voy a hacer, no estoy pensando en las cuentas que no pude pagar, todo eso se va y me quedo aquí, me quedo conectado con mi propio ser, con mi propia experiencia. Eso es lo importante de la práctica del yoga. Y el concepto del yoga integral incorpora esto no como una idea integral de marketing, sino como algo que acuñó Sri Aurobindo antes de finalizar el siglo XIX, que veía como el desarrollo del yoga en Occidente se estaba llevando muy desde el punto de vista físico. Quiero recordar que los primeros que fueron trabajando sobre esos temas de India hacia Occidente fueron Swami Sivananda, pero también Sri Aurobindo, Swami Vivekananda. Esa gente estuvo presente ya en Occidente en el siglo XIX, ¿no? Y dejaron las bases sentadas para que después un creciente interés cultural, filosófico también por supuesto, y espiritual se desarrollaron durante todo el siglo XX, instalándose de alguna manera el yoga. Y como escribí por ahí en el libro, en mi libro o en la página yogasinfronteras.com.ar, que yoga es una tecnología humana, por lo tanto se transmite de un humano al otro de una manera natural, solo que la perspectiva que tenemos a veces puede ser diferente hasta que entendemos dónde lo dejamos entrar, y también tiene que ver con la predisposición que tenemos cada uno como personas que somos diferentes, con distintas estructuras, a percibir, ¿no?, esas cosas. Entonces, muchas veces la idea que se tiene de los yogis o del yoga es, desde el punto de vista genético, racial, es una característica, ¿no? Ese tipo de ojos grandes, negros, de piel oscura. Esa es una parte de la cultura de la India. Muchas veces se los consideran quizás los más primitivos no primitivos por la evolución, sino primitivos por quienes estaban antes, ¿no?, como originarios de la sociedad india. Y luego hay muchas cosas que han venido con las migraciones. Lo que pasa es que India es un país muy viejo, como pasa con China, y entonces lo que vemos está todo muy establecido, ¿no? Y los brahmanes, sobre todo, que son las castas superiores, así se las llaman, en realidad son las castas que tienen más beneficios, pero beneficios que han instalado hace siglos un grupo de personas que llegaron a la India, al Valle del Indo y a toda esa zona, se instalaron y por la fuerza crearon una nueva cultura, una nueva sociedad, quedando también conviviendo, ¿no?, como pasa también en América, obviamente, cuando se habla del europeo o descendiente europeo con respecto a la gente que ya estaba de antes. Los que estaban de antes también antes no estuvieron y llegaron en algún momento, pasaron por algunas culturas que quizás ya estaban, ¿no?, como pasaron con los incas, por ejemplo, que llegaron y dominaron las zonas. Entonces muchas veces eso es como siempre la lucha de quién estaba antes, siempre hay un antes, ¿no? Porque el ser humano no es que aparece espontáneamente en todo el mundo, sino que ha ido migrando. La migración es algo inherente al ser humano. Entonces desde ese punto de vista también en la India hay personas que tienen origen desde el punto de vista genético, digamos, lo que se llama en Ayurveda Pitta, ¿no?, que es la piel blanca, los ojos celestes y también la mentalidad, una mentalidad más fuego, más agresiva. Ese grupo de gente, los arios serían de alguna manera desde el punto de vista racial, han ido migrando por toda Europa y Asia y todos los lugares, y también en alguna época, hace, insisto, muchos siglos, llegaron a la India. Entonces el yoga no se desarrolla solo por esos yogis que son los yogis que más se ven, sino que el yoga se desarrolla en la cultura. Y los brahmanes, los que están en la zona superior de esa cadena de poder, también practican yoga, meditación, porque es parte de la cultura de la India y es tan antigua que no se sabe bien de dónde viene, pero sí que en culturas como la de Mohenjo-Daro, hace 5.000 años, restos arqueológicos, se han encontrado los primeros restos, digamos, de sellos como piedras cuadraditas con las posturas, ¿no? Esas son las más antiguas, y toda la organización después tuvo que ver con la filosofía, la mentalidad, una cantidad de elementos que conforman lo que llamamos el yoga aquí. Entonces, el concepto del yoga integral se da a partir de que cuando Sri Aurobindo ve que el Occidente toma demasiada la parte física, incorpora adrede la parte de la atención de lo que estábamos hablando, que es los yogis sabemos cómo hacer, o en India se sabe cómo se hace, los maestros de yoga, los linajes se han ido también teniendo en cuenta esto, y aquellos que se han sentado a escribir en algún momento, a canalizar, tenían el poder de la escritura, por lo tanto eran personas con cultura y evidentemente era gente que tenía acceso a esa educación y muy posiblemente tuvieran que ver con estas castas superiores, ¿no? Entonces así se estructura, nos guste o no nos guste, más yo no estoy haciendo juicio de valor, simplemente estoy diciendo de dónde vienen las cosas, para que cuando lleguen a Occidente
y muchas veces está pasando eso otra vez, que la gente siempre se queda con lo material porque es lo más conocido para el occidental, lo más rápido, lo más fácil, lo más natural. También tener en cuenta que en yoga nos enfocamos en la atención, en lo que está pasando, en la conciencia, en dejar que la mente un poco descanse y nos podamos conectar con lo primordial, lo esencial, que es la existencia en silencio, la observación de la existencia, la conciencia de la existencia, más allá de la mente racional, de la creación de los pensamientos, que la mayoría de las veces son creaciones de mundos paralelos que vamos teniendo, y a lo mejor tenemos hasta varios mundos paralelos donde viven nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestros proyectos, nuestros temores, nuestros recuerdos, pero al mismo tiempo estamos viviendo la realidad, que es eso que está antes de todos esos pensamientos, ¿no? Si nosotros quitáramos nuestros pensamientos del mundo, el mundo no cambiaría para nada, el mundo real, digamos, ¿no? Sí, el nuestro emocional, quizá las personas con las que convivimos e interactuamos desde la mente, pero no el universo. El universo nos contiene, nosotros pasamos por el universo, y realmente la conciencia hay que ponerla ahí, ¿no? En qué es ese espacio infinito por el que nosotros estamos pasando, que podríamos llamar la vida, ¿no?